Ya estamos de regreso y tal como le anunciamos, los diputados empezaron hoy el descanso de la Semana Santa. En la sesión plenaria no avanzaron en ningún tema, solo tuvieron una pequeña discusión sobre el agua. A partir de este viernes, los diputados ya no se presentarán al Congreso y retomarán labores el lunes 2 de abril. En la última sesión plenaria, previo al descanso de la Semana Santa, los congresistas no avanzaron en la agenda legislativa. La discusión se centró en un punto resolutivo propuesto por el diputado Germán Velázquez, quien pedía que se concientizara sobre el uso del agua. Viendo que el agua no tiene color ni bandera política, solicito, señor presidente de honorable pleno, que este honorable Congreso pueda motivar a la población guatemalteca al uso racional, a la conservación y al uso adecuado y moderado del 1% del recurso hídrico que nos queda. Esta propuesta no fue apoyada por los diputados. Algunos criticaron el hecho que un punto resolutivo no genera cambio, por lo que exigieron la aprobación de la ley de aguas. Y nos ponga a hablar del día del agua. Si quieren hablamos del día del lápiz. Disculpen, pero esas cosas son las que hacen mal a este Congreso. Le hacen mucho daño. Creen que es un tema de fondo. ¿Quiere hablar algo de fondo? Proponga que camine la ley de aguas, que ya está listo el dictamen. Esto es tener pantalones y hacer las cosas bien. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y con el objetivo de apoyar a los desempleados, en Retalhuleu se llevó a cabo una feria de empleo, donde hubo 1.500 plazas de trabajo para diferentes empresas en la región. La actividad se llevó a cabo en un salón de usos múltiples de la localidad, a donde acudieron centenares de jóvenes con papelería en mano para optar a una plaza laboral en alguna empresa de Retalhuleu, Suchitepeques y Quetzaltenango. Estamos muy contentos para que estos jóvenes que los padres de familia han invertido en ellos, en darles educación, darles estudio, prepararlos. Yo creo que el día de hoy pues crear las condiciones para que tengan una oportunidad de encontrar un buen trabajo que les viene a ayudar a resolver un poco de la economía familiar. Desde temprano las personas llegaron e ingresaban por grupos y eran evaluados y entrevistados por representantes de las empresas participantes. No, pues ha sido una bendición, gracias a Dios, porque yo he estado buscando, igual que todos los que estamos aquí, buscando trabajo, y que haya aparecido una oportunidad tan grande como esta me parece increíble de parte del gobierno. Las autoridades indicaron que las ferias de empleo han tenido resultados positivos, ya que la mayoría de personas que buscan un trabajo salen satisfechos, porque las empresas que están contratando personal tienen disponibles plazas desde operativos hasta puestos gerenciales. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión Rolando Miranda. Y en el plano internacional de información, el Congreso de Perú debate si acepta la renuncia de Kuczynski. Esta y otras noticias a continuación. El Congreso de Perú debate si acepta la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, mientras su sucesor Martín Vizcarra viajaba desde Canadá para asumir el cargo. Tras meses en la cuerda floja por sus vínculos con la brasileña Odebrecht, el empresario y exbanquero de Wall Street de 79 años, que había asumido hace 20 meses, renunció en vísperas de la Cumbre de las Américas, que reunirá el 13 y 14 de abril en Lima a una treintena de mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump. El jefe del Congreso, el opositor Luis Lagarreta, anunció que el Congreso debatió la dimisión, pero la aceptación de la renuncia del presidente se votará el viernes. El Congreso podría rechazar la renuncia de Kuczynski y optar por destituirlo, tal como hizo con Alberto Fujimori, que envió una carta de dimisión por fax desde Japón por los escándalos de corrupción.
Kuczynski es el primer presidente que pierde su puesto por el torbellino Odebrecht, que salpica a otros exmandatarios peruanos como Ollanta Humala, en prisión preventiva desde hace 8 meses junto a su esposa Nadine Heredia o Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden de extradición desde Estados Unidos. En diciembre, Kuczynski sobrevivió a un intento de destitución gracias al sorpresivo apoyo de una decena de legisladores opositores, encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor de Alberto Fujimori, a cambio del indulto que sacó al exmandatario de la cárcel, donde cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Brasil, la Corte Suprema inició la audiencia que debe decidir si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una larga condena por corrupción y lavado de dinero, o si puede agotar en libertad todos los recursos en las máximas instancias judiciales. Estados Unidos, un video captado por la cámara adherida a un vehículo autónomo de Uber muestra el primer accidente fatal de un carro de este tipo contra una transeúnte. Uber anunció la suspensión temporal del uso de vehículos autónomos que estaba probando en Tempe, Pebble, Toronto y San Francisco. Corea del Sur, el tribunal surcoreano lanzó una orden de detención contra el expresidente Lee Myung-bak bajo los cargos de corrupción días después de ser interrogado por fiscales. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Actualizamos la información internacional, noticias de última hora. El presidente estadounidense Donald Trump ha forzado el cese del consejero de Seguridad Nacional Herbert Raymond McMaster y ha puesto en su lugar al halcón John Bolton. El anuncio completa la crisis de gobierno iniciada a mediados de mes con la salida del consejero económico Gary Cohn y la destitución fulminante y vía Twitter del secretario de Estado Rex Tillerson. Los tres caídos formaban parte del ala moderada de la Casa Blanca y el principal freno para la política ultranacionalista de Trump. La salida del teniente general McMaster se daba por hecha. En su lugar se ha elegido a Bolton, ex embajador ante Naciones Unidas en el periodo de George Bush hijo y conocido por sus tesis duras en política internacional, alineado con el director de la CIA y futuro secretario de Estado Mike Pompeo, y el nuevo consejero de Seguridad Nacional estaría apostando por la presión máxima a Corea del Norte y la ruptura del pacto nuclear con Irán. El escándalo de Cambridge Analytica, cuyos directivos presumían de poder cambiar tendencias electorales, ha arrastrado al gigante de Facebook, cuya protección de los datos de sus usuarios ha quedado en entredicho. Ahora les explicamos cómo se usan estos datos de las redes sociales en marketing político y megadatos. En una elección, cada voto cuenta. Por eso hay que conocer al elector y adaptar un discurso para convencerlo. En los años 50 en Estados Unidos, el político se convirtió en un producto y el elector en un objetivo. Las herramientas de marketing político eran los sondeos y los spots televisivos. Sin embargo, en 2018, la campaña de Barack Obama marcó un antes y un después. El uso de las redes sociales de forma masiva y sobre todo los megadatos que hacen referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos extremadamente diversos y precisos. Los datos pueden ser públicos como listas electorales o privadas, es decir, información que las empresas recolectan a través de las redes sociales, las compras en internet o el historial de navegación que revela los hábitos y gustos de las personas. Luego, los datos son cruzados y se los agrupa en programas que establecen un perfil detallado de cada ciudadano. Se los clasifica en grupos y subcategorías: los solteros adictos a la tecnología, los jubilados ecorresponsables o las familias que consumen cultura. Obama llegó a fichar
a 220 millones de personas, es decir, la casi totalidad del cuerpo electoral, al cruzar su propia base de datos con informaciones comerciales, étnicas o religiosas. Sus equipos lograron identificar a los indecisos por un lado y a los electores ya convencidos del bando contrario. El objetivo es uno, definir las zonas de campaña prioritarias para ir a puerta por puerta hacia los ciudadanos indecisos, adaptando así la argumentación en función de su perfil a través de las redes sociales. Donald Trump y Hillary Clinton también han usado este tipo de técnica, al igual que Nicolás Sarkozy en 2016. Para las presidenciales de 2017, muchos candidatos se equiparon de estos programas y captaron electores gracias al envío de mails temáticos. En Europa y especialmente en Francia, las leyes de protección de datos individuales a través de las redes sociales incluyen al sistema de metadatos. Teóricamente, los ciudadanos deben de dar su autorización para que un dato suyo sea utilizado, pero ya en la práctica estas reglas generalmente no se cumplen. Facebook se encuentra en el ojo del huracán después de que se revelara que esta empresa británica usó los datos privados de más de 50 millones de usuarios de la popular red social sin autorización de estos últimos para fines electorales. Y de la ciencia pasamos al deporte, ya que hoy a partir de las 7:30 de la noche se disputará la gran final de la Liga Mayor de Futsal Femenina. Además, el karate alcanzó este día 9 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla. Total, un equipo debutante en la liga ha sorprendido al vencer en la doble serie semifinal a LAR Guatemala por 5-4 y 6-3. Independiente por su parte, el vigente campeón y bajo la dirección del experimentado seleccionado Rafa González, no tuvo problemas para eliminar a la Universidad de San Carlos 4-2 y 5-4, los resultados de la doble serie. La final se disputará en un solo juego a partir de las 7:30 en el Domo La Zona 11. Karate Nacional alcanzó este jueves 9 plazas para los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. El Colegio Sagrado Corazón fue la sede donde Guatemala subió al tatami en 12 categorías. Chile González, como la máxima exponente, logró su boleto en la categoría de los menos de 50 kilogramos, mientras Ilse Díaz lo hizo en los menos de 55, Andrea Anzueto en menos de 68 y Natalie Barrera en kata. En hombres, Christian Weber en los menos de 67 kilogramos, además Alan Maldonado en menos de 75, Brandon Ramírez lo hizo en menos de 84, Alejandro Abdala en más 84 y José Calderón en kata. Luego del corte comercial, exgobernadora de Quetzaltenango, Claudia Ávila, es sentenciada a 4 años de prisión inconmutables por tráfico de influencias. Ampliaremos.